Agos, Maga. Vamos a tratar de empezar con la parte de qué músculos participan en cada uno de los movimientos, ¿sí? Pero un poquito que me faltaba desde la vez pasada era hablarles sobre el movimiento, en cierto modo, de lateralidad. Como para que más o menos entiendan el tema de la lateralidad, recuerden, me van escuchando chicas, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos lateralidad, a ver, ahí. Cuando nosotros empezamos a hacer el movimiento de lateralidad tienen que recordar y tienen que tener en cuenta que estamos hablando de un solo hueso, que sería este, que sería el maxilar, el maxilar inferior, ¿lo van viendo? Que ese hueso tiene, ¿se acuerdan? Dos tipos, dos ATMs, o sea, dos articulaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que era dentro de las características que tenía la articulación temporomandibular, habíamos dicho que era compuesto y también habíamos dicho que era complejo? Nosotros habíamos dicho que era compuesto porque había o estaba formado por tres huesos, ¿se acuerdan? Que nosotros sabíamos Sí. que era uno, el maxilar inferior, específicamente el cóndilo de ese maxilar inferior; otro, lo que era la eminencia, o el cóndilo del temporal, junto con la cavidad glenoidea, que sería otro hueso que sabemos que está dentro del hueso temporal, ¿se acuerdan de eso? Y un tercer hueso, que era un hueso sinosificar, que se lo consideraba ¿quién? Al disco. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces nosotros Sí. sabemos que tenemos dos ATMs, es decir, dos articulaciones, y obviamente que acá vamos a tener un solo hueso en la parte inferior, y ese hueso es el maxilar inferior, y que si bien es un hueso que está unido a las dos articulaciones temporomandibulares o forma dos ATMs, esas ATMs van a, o pueden o tienen la capacidad de cumplir funciones diferentes independiente una de otra, o sea, es decir, que esta, por ejemplo, puede hacer una cosa y esta va a hacer otra, ¿me van entendiendo? Es decir, que pueden hacer cosas diferentes, pero a la vez también pueden hacer lo mismo. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, hago un ejemplo, abro la boca, ¿qué movimiento empiezo a hacer a nivel de la ATM? ¿Quién me puede decir? Cuando abrís, rotación y después traslación. Perfecto. ¿Y cuál de esas ATMs hace rotación y traslación? Puede ser que la del lado activo hace rotación y la del... Cuando nosotros abrimos, ¿no? Yo les estoy hablando de abrir la boca. Por ejemplo, yo ahí abro la boca, ¿sí? Esta ATM de acá, ¿qué hace? Y esta ATM de acá, ¿qué hace? ¿Qué es lo que ustedes así como se imaginan? ¿Qué hace esta ATM del lado derecho y qué hace esta ATM del lado izquierdo? Milka, Sí, recién entré. ¿Qué sí. onda? ¿Esto es una clase de consulta o una explicación? Explicación. Baja un poquito la Ah, voz porque está re fuerte. Y como que el oído me... ¡pa! Entonces, lo que yo perdón. más o menos les quiero decir es, ¿se acuerdan que yo les dije que si bien es un hueso impar y las ATMs hacen funciones iguales y también hacen funciones como diferentes, ¿sí? O sea, hacen lo mismo o pueden hacer algo diferente. Cuando uno abre la boca, ¿esta ATM del lado derecho hace lo mismo que esta ATM del lado izquierdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué hacen? Rotación y una leve traslación. Bien, Sí. quiere decir que los dos, o sea, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, hacen específicamente lo mismo. Pero se dice que cuando hacen lateralidad, una de las ATMs va a hacer algo y la otra ATM va a hacer otra cosa. ¿Entienden lo que les digo? Y por eso Sí. decimos que es complejo, porque si bien están unidos en un solo hueso, tienen la capacidad, esas ATMs, de hacer cosas que diferentes, ¿me entienden? Como también cosas iguales. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Cuando nosotros hacemos el movimiento de lateralidad,
Es decir, si yo, por ejemplo, miro esta imagen que está acá, yo voy a hacer la lateralidad para este lado donde me está indicando la flechita, que si yo lo veo desde lo, o sea, si lo están viendo desde la compu, va a ser el lado izquierdo que ustedes, pero en realidad sería el lado derecho donde estaría haciendo esta persona su movimiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Directamente, digamos, hacia este lado para que no nos confundamos si es lado derecho o izquierdo. La persona va a hacer lateralidad, quiere decir que la mandíbula se va a ir hacia este lado. ¿Me van entendiendo? Sí. Esta ATM hace una cosa y esta otra ATM va a hacer otra cosa. ¿Me van entendiendo hasta acá? Esta Sí. ATM que está acá, que ustedes lo ven, si yo le paso una línea imaginaria vertical, así como lo estoy marcando, medio desprolijo, o mirándolo de manera prolija sería esta imagen que estoy empezando a marcar hacia acá, va a ser un leve movimiento hacia allá la mandíbula. ¿Lo van entendiendo? Quiere decir que sería más o menos como esta puerta, que cuando tiene que entrar el auto va a ser el movimiento hacia acá, ¿sí? Entonces, acá sería esa línea que está pasando por lo que sería el centro del cóndilo, pero ya no en un eje horizontal, sino en cómo es el eje acá. Vertical. Vertical. ¿Van entendiendo todo? Si hay alguno que me dice, Milka, no entiendo lo del eje horizontal y lo del eje vertical. El eje vertical, acuérdense que vamos haciéndolo así, y horizontal sería así, ¿sí? Pasa por el centro de este cóndilo una línea imaginaria, y como la mandíbula se mueve como lo que sería este portoncito que se está abriendo, está haciendo una leve rotación sobre un eje, ¿qué, chicas? Vertical. Sobre un eje vertical. Quiere decir que cuando yo hago lateralidad, una de las ATMs va a hacer una rotación sobre ¿qué eje? Sobre el eje vertical. Bien. ¿Y cuál va a ser de esas ATMs? ¿El lado de trabajo o el lado de no trabajo? Para que nosotros sepamos, perfecto, hacia donde se mueve la mandíbula es el lado de trabajo. Hacia donde se va a mover la mandíbula. La mandíbula, acá hay una flechita que te dice que se está moviéndose hacia ese lado, entonces ese va a ser el lado, del lado de trabajo. Entonces, el lado de trabajo, que directamente lo vamos a empezar a poner así, ¿se acuerdan de física? Decíamos trabajo así, ¿se acuerdan? Esto es lado. Vamos a decir que en el lado de trabajo, el cóndilo, ¿qué hace? Rota. Rota, pero ¿cómo Sobre un rota? eje vertical. Perfecto. Y si en el examen a ustedes le pone, en el movimiento de lateralidad, el cóndilo rota sobre un eje horizontal, el lado de trabajo, ¿qué van a poner? Falso. Falso, porque es sobre el eje vertical y lo están viendo acá. ¿Me van entendiendo? Sí. Ahora, esta otra ATM no va a ser lo mismo, es decir, que no va a rotar sobre qué, Sobre un eje vertical. sino va a ser otro tipo de movimiento. Y en realidad es el que más va a trabajar, por más que digamos que es el lado de qué, de no trabajo. Decimos que es el lado de trabajo porque es donde van a haber función masticatoria, por eso le decimos lado de trabajo, pero a nivel del ATM es el que más movimientos va a hacer, porque no hace un movimiento de rotación sobre un eje vertical, sino que ese cóndilo de esa mandíbula va a dirigirse hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Hacia adentro le llamamos, o sea, llegándose hacia dónde, hacia la línea ¿qué? Medio. Hacia la línea media. Ahora decimos hacia abajo porque si ustedes hacen un movimiento de lateralidad, siempre el lado de no trabajo va a descender un poco la mandíbula para que se vaya en relación a lo que serían los elementos dentarios superiores. ¿Me van entendiendo? Del lado contrario. Es decir, que mueven un poquito la mandíbula hacia abajo y hacia adentro se dice porque es como que esta parte de esa mandíbula se va hacia dónde? Hacia la línea media. ¿Me van entendiendo eso? Es decir, que el lado de no trabajo hace un movimiento hacia abajo, hacia adelante y hacia dónde. Adentro. Perfecto. ¿Ahora ya entienden eso? Sí. Bien, muy bien. Entonces vamos a decir, el lado de trabajo, ¿qué hace la ATM? Vuelvo a repetir para ya
totalmente tener entendido de que ustedes lo entienden esta parte. Hace rotación. No es solamente rotación, quiero que me digan completo. Rotación sobre un eje vertical. Bien, sobre su eje vertical o sobre un eje vertical. ¿Y qué hace el lado de no trabajo? Una traslación hacia Rototraslación. adelante. ¿Pero qué movimiento hace? Se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. Bien, hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Quiere decir que hace las tres que, la triple A que siempre dice el doctor Canciper que sucede, hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Hasta acá lo van entendiendo? Sí. Bien. Sí. Si yo les digo, por ejemplo, el movimiento de lateralidad estamos viendo a nivel de qué. ¿A nivel de qué estamos hablando acá? ¿A nivel de los dientes o a nivel del ATM? Del ATM. Perfecto, eso es a nivel del ATM. Si yo les digo, por ejemplo, ahora, chicos, a nivel dentario, ¿quién es el encargado de hacer el movimiento de lateralidad? ¿Ustedes me podrían decir quién es o no? ¿Alguno? ¿O no? Todavía eso no lo entienden. El canino. El canino, perfecto. ¿Y quién es el encargado de hacer protrusión? A nivel dentario. Los incisivos. Los incisivos, ¿cuáles? Los superiores y los inferiores. ¿Me van entendiendo? Sí. ¿Y quiénes son los encargados de hacer, por ejemplo, el cierre? O sea, ¿quiénes tienen que contactar cuando yo hago cierre? Los molares. Los molares. ¿Y qué tipo de contacto tiene que haber en el sector anterior? Cuando yo cierro. Mutuamente protegida. No. Oclusión mutua. Contacto virtual. Contacto virtual o contacto también, ¿cómo se llama? De saliva. De saliva o en saliva. ¿Eso más o menos lo van entendiendo o no? Porque más o menos quiero que también se guíen con eso. ¿Vamos bien? ¿Chicos? ¿O no? Los estoy confundiendo. Sí. Bueno, entonces nosotros ya sabemos lo que es el movimiento de lateralidad, sabemos qué pasa a nivel del ATM, sabemos qué pasa a nivel de qué, a nivel de lo que sería a nivel dentario, sabemos también quién tiene que hacer la lateralidad, quién es el encargado de hacer esa lateralidad, que ya la vamos a ver en la parte de morfología dentaria mañana, y ya ahora y ahí van a cerrar, digamos, más o menos todo lo que serían todos los conceptos, ¿sí? Ahora, como nosotros habíamos hablado de músculos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que había músculos que eran músculos elevadores, había músculos depresores. ¿Cuáles eran los músculos elevadores? Los que se acuerden, alguno que se acuerde. Los que elevan la mandíbula. El temporal, el macetero. Bien, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros queremos ahí, a ver, cerrar la boca, esperen, vamos a buscar uno de cierre, bien, queremos cerrar, tienen que actuar ¿qué tipo de músculos? Los que se llaman elevadores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuáles eran los músculos elevadores que nosotros teníamos acá? Teníamos primero lo que era este músculo, que era el músculo temporal. Pero del temporal sabemos que no son todos, sino simplemente un par de fibras. Las fibras anteriores y las fibras medias. Porque su punto fijo es acá, y acá se insertan a nivel de la apófisis coronoides, no sé si se ubican, en ese tendón. Entonces decimos que el punto fijo es acá, y el punto móvil es acá, ¿sí? Cuando esto se contrae, lleva hacia dónde la mandíbula, hacia arriba, quiere decir que en cierto modo va a participar en el cierre. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué otro músculo también era elevador? El músculo macetero. El músculo macetero habíamos dicho que eran dos fibras, unas superficiales y unas profundas, que también las superficiales en cierto modo participaban en ¿qué? Porque estaban insertados como un poquito hacia adelante, quiere decir que cuando se contrae llevan hacia arriba y a la vez van a llevar un poquito hacia dónde, hacia adelante, a lo que era
la mandíbula. Todo es en base de la mandíbula. Entonces decimos que así como es elevador, también va a participar en llevar la mandíbula hacia adelante. Entonces, cuando lleva la mandíbula hacia adelante, ¿en qué participaría también ese músculo macetero? Protrusión. En la protrusión. Bien. Y hay algo que yo les quiero decir, que es el músculo pterigoideo interno, que el músculo pterigoideo interno, que ya las clases que ya hemos visto, habíamos dicho que junto con el músculo macetero formaban la famosa, ¿qué? Cincha pterigomaceterina. Entonces yo les voy a recordar, el macetero y el pterigoideo interno forman una pareja. Quiere decir que cuando ustedes pongan, por ejemplo, tienen que poner cuáles participan en la protrusión. Yo les he dicho que la protrusión participaba, ¿qué músculo? Recién lo acabamos de decir. Hay un músculo que está participando, Macetero. el macetero. Como son pareja con el pterigoideo interno, también ¿quién participaría? Pterigoideo. Interno, perfecto. Entonces yo quiero que cuando ustedes pongan macetero, inmediatamente abajo, ¿qué van a poner? Pterigoideo interno. Perfecto, siempre van juntos. Donde va el macetero, ¿quién va? El pterigoideo interno. Entonces, dentro de los músculos elevadores, tenemos el músculo temporal, tenemos el macetero, e inmediatamente lo ponemos ¿a quién? Al pterigoideo interno. ¿Bien? En la guía les han puesto como elevadores a estos, pero también sabemos que participa un músculo más. ¿Cuál de esos músculos más? Cuando elevamos con una mayor presión, que ya lo vamos a ver eso. ¿Se acuerdan del músculo pterigoideo externo? El A superior, el que está en color lila acá. Que habíamos dicho Sí. que si bien este se insertaba en el borde anterior de esto que era el disco, ¿sí? Y acá tenía su inserción fija, o sea, su inserción fija, que era en la parte subtemporal, tenía una disposición como horizontal. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser elevador? Y habíamos dicho que no es que funcione como un músculo que eleve la mandíbula, sino que participa de manera, como habíamos dicho la palabra, sinérgica junto con los elevadores. ¿Bien? Quiere decir que si a ustedes les van a preguntar cuáles son los músculos elevadores, ustedes tienen que hablar de 3 músculos nada más. ¿Cuáles son? Temporal, macetero y pterigoideo interno. Bien, temporal, lo repito yo como para que lo tengan ordenado, temporal, músculo macetero y músculo pterigoideo interno. Bien, y cuando decimos como manera sinérgica o cuando mordemos algo muy duro, ahí recién ¿quién va a participar? O de manera sinérgica, el A superior del pterigoideo externo. ¿Me van entendiendo? Ya vamos a ver por qué. ¿Hasta acá lo entienden? Sí. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de descender a la mandíbula, es decir, vamos a hacer la apertura, estamos diciendo las mismas palabras, pero de diferente manera. ¿Cuáles eran los músculos que participaban? ¿Se acuerdan de este músculo, que es también el músculo pterigoideo externo, pero este ¿qué es? El haz ¿qué? El haz inferior. El haz inferior. Fíjense que sí se inserta en la fosa, que sería la fosita pterigoidea, y de ahí se dirige hacia abajo, perdón, hacia atrás y un poquito hacia arriba, y se insertaba en la fosita anterointerna que se encuentra en la rama de la mandíbula. ¿Me van entendiendo? Entonces, cuando sabemos que este es el punto fijo y este es el punto móvil, se contrae esto. ¿Hacia dónde va a llevar a la mandíbula? Lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque si va hacia atrás y hacia arriba, tiene que hacer lo contrario, hacia abajo y un poco hacia adelante. Quiere decir que este músculo, que es el haz inferior del pterigoideo externo, miren, si tiene la inserción, si se va hacia arriba y hacia atrás, ¿me van entendiendo eso o no? Sí. Cuando hace la contracción, ¿hacia dónde se va a ir? Si está hacia arriba, ¿hacia dónde se va a ir ahora? Hacia abajo. Y si es hacia atrás, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia adelante. Bien. Hacia abajo sería lo mismo que decir apertura, ¿o no? Es decir, que abre la mandíbula. ¿Me van entendiendo? Y si decimos hacia adelante,
¿Hacia dónde estaría llevando la mandíbula o cómo se dice cuando se va hacia adelante la mandíbula? Protrusión. Bien, quiere decir que el haz inferior del pterigoideo externo, ¿en qué va a participar? En la apertura mandibular y en la protrusión. Bien, perfecto, lo van entendiendo. Luego, no solamente este músculo es el único que participa en la apertura, sino también los suprayoideos, previa fijación de los infrayoideos, ¿sí? Eso ya sabemos cuáles son. Sabemos que era, por ejemplo, el genioideo, el miloioideo, el digástrico, tanto vientre anterior como vientre posterior, previa fijación del estiloioideo, porque actúa el estiloioideo como un músculo infrayoideo. ¿Se acuerdan que los infrayoideos son los músculos que se tienen que previamente contraer para que se puedan contraer ¿quiénes? Los suprayoideos. ¿Eso se acuerdan? Sí. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la apertura, como resumen, ¿qué podríamos decir? ¿Quién me podría decir? No necesito que me nombren a todos, sino que más o menos me digan cuáles son los músculos que participan en la apertura bucal. Los músculos depresores de la mandíbula. Bien, ¿cuáles serían? Sería El pterigoideo externo, el haz ¿Cuál? inferior. Perfecto. ¿Quién más? y los músculos suprayoideos previa fijación de los infrayoideos. Excelente. Eso lo entienden. Después ya van a empezar ustedes a memorizar cuáles son los supra y cuáles son los infra, si es que casi nunca les preguntan, sino simplemente les van a decir los suprayoideos previa fijación de los infrayoideos. ¿Van entendiendo eso? Sí. Ahora, mi pregunta es, del pterigoideo externo, el haz inferior, se supone que estamos viendo nosotros de un solo lado, ¿no es cierto? Porque acá lo estamos viendo, si ustedes lo ven, de perfil, ¿o no? ¿Sí? Nosotros lo estamos viendo de perfil. Se supone que tanto este haz inferior del pterigoideo externo como el del otro lado van a hacer la misma función, ¿se acuerdan? Es decir, que ambos se van a contraer, ¿para qué? Para que se pueda abrir la boca o para que funcionen en la apertura bucal, o sean los famosos depresores de la mandíbula. ¿Me van entendiendo eso? Sí. Bien. Ahora, otra cosa que quiero que sepan del pterigoideo externo es que si este haz inferior se contrae, el del mismo lado, pero el de arriba, que sería ¿qué? ¿Cuál sería este superior? El haz que el haz superior del pterigoideo externo va a ser exactamente lo contrario. Quiere decir que tienen que saber que tiene una función antagonista, es decir, que hacen funciones diferentes. Si uno se contrae, el de arriba sí o sí, ¿qué va a pasar? Se tiene que relajar, ¿sí? Y obviamente lo contrario, si el de arriba se contrae, el de abajo se tendrá que relajar. Estamos hablando del mismo lado. ¿Me van entendiendo? Sí. Perfecto. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué pasaría cuando nosotros tenemos que hacer lateralidad. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el movimiento de lateralidad, acá, ¿qué músculos funcionarían? ¿Quién funcionaría en el lado de trabajo? Es decir, que siempre cuando les pregunten en el movimiento de lateralidad, les van a decir, bueno, ¿cuáles son los que se contraen? En realidad, cuáles son los que se contraen en el lado de trabajo y cuáles son los que se contraen en el lado de no trabajo, ¿sí? Recuerden que acá, en el lado de trabajo, habíamos dicho que la mandíbula o el cóndilo de la mandíbula hace una rotación sobre un eje vertical, quiere decir que este cóndilo o esta mandíbula va a hacer un movimiento así, quiere decir que el cóndilo se va a ir un poquito ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás. Ya no decimos nosotros hacia atrás. ¿Qué decimos nosotros ahora en oclusión? Retrusión. Retrusión, perfecto, decimos retrusión, ya no decimos hacia atrás. Entonces, si nosotros nos vamos de nuevo a los músculos, específicamente al músculo, el primer músculo que estudiamos, que es el músculo temporal, sabemos que acá teníamos fibras anteriores, acá teníamos fibras medias y acá teníamos las fibras que posteriores, que estas tenían una disposición horizontal, ¿se acuerdan? Sí. Quiere decir que si se contrae
este es su punto fijo, y acá, obviamente, en donde está, si nosotros lo vemos acá en la apófisis coronoides, estaba el tendón del temporal. ¿Hacia dónde van a llevar la mandíbula? Hacia atrás, Hacia o sea, hace retrusión. Perfecto, son los encargados de hacer la retrusión. Entonces, claramente, del lado de trabajo, ¿quién va a funcionar? ¿Quién se tiene que contraer? El temporal, las fibras Bien. posteriores. Muy bien. El temporal, ¿y qué fibras? Posteriores. Posteriores. Acá recuerden, hasta acá lo van entendiendo, ¿no es cierto? Acá recuerden que en el lado de no trabajo tenemos que llevar la mandíbula hacia abajo. Quiere decir que tiene que haber un músculo que cierre o que abra la mandíbula en realidad. A ver, pensemos. Que abra. ¿Quiénes eran los que abrían la mandíbula? Si nosotros nos ponemos a pensar. Los depresores, o sea, el pterigoideo externo, ¿Cuál el haz específico? inferior, Bien. el haz inferior del pterigoideo externo y los suprayoideos. Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, no es una apertura excesiva, ¿me vas entendiendo? Simplemente es una apertura no tan exagerada, ¿viste? Cuando vos haces lateralidad no es que abrís la boca, porque si no también estaríamos comiendo como, con la boca como, con la boca abierta. ¿Me van entendiendo eso o no? Sí. ¿Sí? Entonces sí funciona el haz inferior del pterigoideo externo, sí funciona, pero a la vez también tienen que tener en cuenta que va a funcionar otros músculos. ¿Cuáles más o menos creen ustedes que puede llegar a funcionar? A ver, lo pensemos, si lo analizamos, si nosotros más o menos decimos, a ver, quiero hacer movimiento de lateralidad sin abrir tanto la boca, ¿no? Sin necesidad de abrir tanto la boca. En el lado de trabajo lo han sacado así, al toque, pero al toque, al toque, al toque. Tapas, digamos, porque la verdad que como para que se ubiquen con eso, está buenísimo. Pero necesitamos también en el movimiento de lateralidad. En el movimiento de lateralidad, a ver, más o menos pensemos, en el lado de no trabajo, perdón, en el lado de trabajo ya sabemos que es quién. El temporal. El temporal, específicamente las fibras posteriores. Bien. Hay una de las chicas que me dijo, seguro, Milka, es el haz inferior del pterigoideo externo, y tiene una razón fantástica porque se agarra de acá, en esa fosita anterointerna, y lo lleva hacia dónde, a la mandíbula. Hacia adelante y hacia adelante. Perfecto. Entonces también es el haz inferior del pterigoideo externo. Pero yo quiero que sepan que no es que la mandíbula se abre. Miren, ustedes no ven una mandíbula totalmente abierta. Si ustedes lo ven es como casi abierta, ¿ven o no? ¿Sí? Porque ustedes tienen que saber que tienen que masticar algo de este lado, en el lado de trabajo. Entonces, si tienen que sostener algo de este lado, quiere decir que no van a abrirlo totalmente, sino que tienen que estar soportando o agarrando algo, una comida, o tienen que masticar algo. Entonces, para masticar nosotros, ¿qué hacemos? Comemos con la boca abierta y que el alimento no sé, se degrade solo, ¿o qué hacemos? Tenemos que juntar, ¿qué? El maxilar inferior, ¿con quién? Con el maxilar superior. Entonces tiene que haber cierta contracción de qué músculos. Los músculos elevadores. Perfecto. O sea, del macetero y el temporal, las fibras anteriores y medias. Bien, ¿y de quién te estás olvidando ahí? Porque yo te he dicho que hay una pareja. Del haz superior del pterigoideo. No. El haz interno. Bien, ahí está, empecemos. Entonces sabemos que en el lado de no trabajo, tranquilas, en el lado de no trabajo habíamos dicho, una de las chicas dijo, Milka, el haz inferior ¿de quién? Del pterigoideo externo es seguro. Pero yo les digo que tienen que sostener un poco de alimento acá, entonces tienen que participar los elevadores. ¿Quiénes son los elevadores? Maceterino. El macetero, perfecto. ¿Quién va siempre con el macetero? El pterigoideo interno. No se... ¿Y quién más? El temporal. ¿Cuál es el temporal? Porque acá también está funcionando el temporal. Fibras anteriores y fibras medias. Recuerden que el haz superior, que una de las chicas me acaba de decir del pterigoideo externo,
¿Me van entendiendo? Este es el que se contrae, ¿o no? Sí. Quiere decir que no puede participar el A superior por dos motivos. Uno, porque recuerdan que hacían lo contrario. antagonista. Perfecto. Uno, porque era antagonista. Y otro, porque el alimento que estamos comiendo acá no es un alimento que sea duro. Acuérdense que el A superior va a actuar siempre cuando tengamos que morder, ¿viste? Esos caramelos duros, esos caramelos ácidos. Bueno, ahí funciona el A superior del pterigoideo externo. Y ni siquiera el A superior de este lado, sino de este lado. ¿Me van entendiendo lo que les voy diciendo? ¿O más o menos? Sí. Bien, ¿me entienden? Entonces ya sabemos cómo es en el movimiento de lateralidad. ¿Bien? ¿Qué músculos son los que funcionan y por qué funcionan? ¿Vamos bien? Chicas queridas, chicos queridos. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hacemos lateralidad a nivel dentario, que va a ser el canino el que va a cumplir esa función cuando hagamos esa lateralidad. ¿Vamos bien? Nosotros, por Sí. ejemplo, acá tenemos un alimento que nunca lo vamos a comer así, no sé, nunca he visto comer ahí con el alimento acá adelante, sino siempre lo llevamos a un costado, hacemos lateralidad, llevamos la mandíbula hacia ese lado y empezamos a alimentarnos de esa manera. Vamos bien, ¿no es cierto? Ya sabemos quiénes participan. Ahora mi pregunta sería, ¿quiénes participan en la protrusión? Es decir, en llevar hacia adelante la mandíbula en este caso. Solamente hacia adelante. No es necesario que lleven, digamos, solamente es hacia adelante. No van a hacer todos los músculos suprayoideos, sino ¿quiénes serían los que llevan hacia adelante la mandíbula? Pensemos. El A superior del pterigoideo externo. El A superior, ¿está segura? ¿Quién dice otra cosa? ¿Por qué decís el A superior? Porque ese tiene una dirección horizontal. Pero habíamos dicho que se participaba junto con quién. Con los elevadores, ¿te acordás? Y cuando vos estás llevando hacia adelante la mandíbula, no lo llevas específicamente hacia arriba, sino lo estás llevando un poquito hacia abajo. ¿Me vas ¿Sería el entendiendo? inferior? Sería sí o sí el as inferior. El as inferior, como tiene esa disposición hacia atrás, ¿quién lo entiende? Hacia atrás y hacia arriba, lo va a llevar hacia abajo y un poquito hacia adelante. ¿Me van entendiendo eso o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, sí o sí va a funcionar el as que el as inferior del pterigoideo externo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Se acuerdan del músculo macetero que también habíamos dicho que participaba un poco en la protrusión por la disposición que tenía? Sí. Bien, entonces también, ¿quién más participaría ahí? El pterigoideo interno. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los músculos que participan en la protrusión? En la protrusión son 3 músculos. Macetero, pterigoideo interno y el as inferior del pterigoideo externo. Bien. Tanto, escuchen bien acá, del lado derecho como del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Me van entendiendo eso? Sí. Perfecto. Ahora, ya sabemos quiénes participan en la apertura. ¿Bien? En la apertura habíamos dicho que van a participar un conjunto, directamente decimos contracción de quiénes, de los suprayoideos, previa también fijación de los infrayoideos y otros músculos que están acá. ¿Cuáles eran? Que también participan en la protrusión. ¿Se acuerdan o no? En la apertura, chicas. ¿Depresores? Los depresores sí, pero ¿cuál más participa en la apertura? ¿Alguna me puede decir? En la apertura. El as inferior del pterigoideo externo. Perfecto. As inferior del pterigoideo externo, todos los suprayoideos y todos los infrayoideos. Los suprayoideos cuando se hayan fijado los infrayoideos. ¿Me van entendiendo eso o no? ¿Sí? En el movimiento de lateralidad, ¿quiénes funcionaban en el lado de trabajo?
El haz temporal. posterior del temporal, Bien, fibras posteriores. perfecto. ¿Y del lado de no trabajo? Pensemos. El haz inferior del pterigoideo externo. Muy bien, El macetero. perfecto. ¿Con quién va siempre el macetero? El pterigoideo interno. Perfecto, son 3 nada más acá, y aquí era 1. ¿Se acuerdan o no? En el Sí. Nos falta el cierre. temporal. Ah, perfecto, y el temporal, que eran las fibras anteriores y medias. ¿Se acuerdan? Entonces acá son 4. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. En el cierre, Los músculos elevadores, bien, ¿cuáles? las Temporal, fibras anteriores macetero. y medias del temporal, Perfecto. macetero y Pterigoideo pterigoideo interno. interno. Bien, cuando hacemos únicamente cierre. Cuando hagamos cierre con fuerza, nos imaginemos una persona que está mordiendo algo, está mordiendo sí o sí de un lado, está mordiendo algo muy fuerte. ¿A quién lo vamos a incluir ahí? Al pterigoideo externo. ¿A El cuál? haz superior. El A superior. ¿Hasta ahí lo van entendiendo más o menos? ¿Sí? ¿Chicas o Sí. no? Bien. Sí. Ahora, más o menos como para que lo lleguen a entender un poquito lo que es la parte de biodinámica, necesito que ustedes sepan, como para que tengamos en cuenta, no sé si les parece agradable, no sé si es esta imagen, como para que lo vean. A ver. No sé si tengo otra imagen. Creo que eso sí está bien. Si ubican esto de color lila, ¿qué sería? El disco. El disco, perfecto. Eso sería el disco. El disco tenía una parte anterior, una parte media y una parte que Posterior. posterior. De la parte anterior, ¿cuánto medía aproximadamente viéndolo de perfil? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Bueno, 2 milímetros. ¿Bien? De la parte media, ¿cuánto medía aproximadamente? 0,1. 0,5 a 1 milímetro. Ah, bien. ¿Bien? Vamos bien, tranquilas. Igual lo vamos a ir sabiendo. Y de atrás, que era la parte más gordita, por decirlo así. De 2 a 4 2 milímetros. Perfecto, le pongamos 4 milímetros como para que lo tengamos en cuenta. Se corta y vuelven a entrar. ¿Me van entendiendo eso? ¿Sí? Acá, ¿quién se insertaba en este borde? Que ¿cómo sería este borde de acá del disco? Si más o menos lo vamos entendiendo. El borde anterior. Bien, ¿quién se insertaba ahí? El pterigoideo Externo. Bien, sí. ¿cuál? ¿El externo cuál? Fibras del la superior. Muy bien, eso lo entienden todos, ¿o no? Los que tenían Sí. esa disposición horizontal, perfecto. ¿Y acá quiénes se insertaban? Yo les voy haciendo los dibujitos en el borde posterior. Ahí no eran las ligamento láminas retrodiscal. La lámina retrodiscal, de ese se reacuerdan ustedes, que teníamos una